pression. Yes, the name's Earp. Wyatt Earp? The Dolly sisters. Ben Hogan, sir. Edgar Allan Poe. Hello, Harry. How's everything in Independence? A los amantes del cine siempre les ha gustado codearse con las grandes figuras de América. Acuden en masa a ver Julia, protagonizada por Jane Fonda en el papel de Lillian Hellman, una de las más destacadas escritoras de Broadway. That is Sir Thomas's voice. Ask him the time. Sir Thomas, Her Majesty wishes to know the time. Cuando Donna Meche protagonizó El Gran Milagro, el público adoptó un nuevo término coloquial para designar el teléfono, el ameche. I think I will speak into it after all. Sir Thomas, your watch is 2 minutes slow. Set it. Estas son películas que Hollywood ha creado basándose en la vida pública y privada de americanos famosos del pasado y del presente. Los productores son los primeros en admitir que se toman ciertas libertades con la historia. Pero después de todo, el objetivo fundamental es entretener. Vamos a dedicar los próximos minutos a ver alguna de esas caras famosas que nos ha dado el cine. Así es Hollywood. Biografías estilo Hollywood. Desde finales de los años 20, los excelentes medios de la 20th Century Fox han producido más películas basadas en la vida de americanos famosos que ningún otro estudio. Y aún siguen haciéndolo. En 1970, George Scott interpretó al duro y sincero general George S. Patton. Tanto él como la película obtuvieron un Oscar. Evening, gentlemen. I just got the weather report for tomorrow. More snow. There goes our air cover. Sir, we may have to pull up and wait for better weather. Brave men dying up there. I'm not going to wait, not an hour, not a minute. We're going to keep moving. Is that clear? We're going to attack all night. We're going to attack tomorrow morning. If we're not victorious, let no one come back alive. You know something, General? Sometimes they can't tell when you're acting and when you're not. It isn't important for them to know. It's only important for me to know. Otra extraordinaria interpretación. James Earl Jones vuelve a encarnar un personaje que le diera fama en Broadway. Jack Johnson, en La Gran Esperanza Blanca. Como primer campeón negro de pesos pesados de América, se ve arrastrado por una ola de popularidad. Una ola de enormes dimensiones. La América blanca no está preparada para aceptar su libre estilo de vida. En lugar de soportar la constante amenaza de los prejuicios y el odio, Johnson elige el exilio voluntario. It's a serious offense flouting the law, Jack. Oh, I know they done you hard, but it's gonna hang over you just as long as you live. Look, man, what's gonna hang, and I ain't hanging with it.
done my kicking around this country. Served my one night, my 30 days once, too. I ain't gonna rot in no jail like no log for no 3 years and come out broke as this now, neither. I'm in the prime of my life. Got to live the way I got to. Gonna make me some money again. I'm gonna fight. I got my turn to be the champion of the world. And I'm taking my turn. Praise the Lord for lighting the way for my boy. You're the world's greatest lover. En un estilo diferente de interpretación, Gene Wilder se arriesga a la ira del público, aún fiel a la memoria de Valentino, seduciendo a Carol Kane en El mejor amante del mundo. You must have had other men who gave you happiness. No. You mean there wasn't one time in your whole life when someone made you happy in that way? Never. What happened? What did I do? What you want? Ah! No! Stop, please! Ah! Oh, dear God in heaven, have mercy on me! Ah. Ya en los tiempos del cine mudo, Hollywood había descubierto que los años de los pioneros en América eran un material valiosísimo para el cine. La historia nos ofrece una interminable lista de héroes populares, tales como Brigham Young, interpretado por Dean Jagger, fugitivos, como los hermanos James. Jesse es Tyrone Power, Frank es Henry Fonda. O Henry Fonda es Wyatt Earp. Victor Mature es Doc Holliday. Gregory Peck es Jimmy Ringo. El hombre más espectacular del salvaje oeste, Buffalo Bill, interpretado por Joel McCrea. Especially the house and it's still moving. Dos hombres y un destino. Los malos favoritos de América son Paul Newman y Robert Redford. Just one guy. Don't you get sick of being right all the time? Todavía no sabemos si su leyenda terminará en la pequeña aldea de San Vicente, en Bolivia. Reloading. That's all I got. We're gonna run out unless we can get to that mule and get some more. I'll go. There's just no time for bravery, I'll let you. ¿Termina una leyenda? Eso jamás, amigos. El mundo del espectáculo también aporta su ración de caras famosas y llamativas en aquellos primeros tiempos. Wallace Beery, en el Gran Barnum, disfruta seduciendo al público. Su socio, el señor Bailey, es Adolphe Menjou. I'm sorry, it'll only be a moment. Can't make the exit sign any larger, Peachy. Covers the entire back wall now. Ain't there some other word for exit? Yes, egress, for example. What? Egress. E-G-R-E-S-S. I want to see the egress, too. Come on. All right. You and me should go into partnership together. Farnham and Walsh. No, that don't sound so good. That don't rhyme. Yeah, I've often wondered, what's your first name? Well, I don't like to tell it. It's a family secret. My first name is Bailey. Bailey! Bailey! That's it. Farnham and Bailey. That's right. Shake 'em, partner. You know, 100 years from now, people are liable to be talking about us. Farnham and Bailey, the greatest show on earth.
Y luego tenemos a las damas. Ah, sí, las damas. Benditas sean todas ellas. Su esplendor y su encanto iluminan todos los teatros y music halls de costa a costa. Dejan un legado artístico que seguirá siendo aplaudido a lo largo de los años gracias a las películas que ha hecho Hollywood basándose en sus vidas. Con su estilizada figura, Alice Faye encarna a la adorable Lillian Russell. Am I your Rosie, your little... Gee, oh gosh, but you're so pretty. You're so smart and you're so witty. Am I your hot rose? You have simply got me crazy, picking petals off a daisy. Come out here in the moonlight. Lo mejor de Nueva York y de París. Betty Grable y June Haber son las irresistibles hermanas Dolly. Je viendrai te cueillir in a taxi, honey. Il faut que tu sois prête around 8:30. Chérie, ne tarde pas, je veux y être when the band starts playing. Et les two-step pour que tu t'en rappelles. Ne les gâche qu'avec moi, ma belle. Même si nous usons nos shoes, à danser les jelly roll blues. Jusqu'au petit jour, at the Arctown Strutters Fall, Sherry. La traviesa reina del canto y el baile, Eva Tanguay, es interpretada por Mitzi Gaynor. I don't like to hurry, I don't like to worry. I'm happy and carefree. I don't care. I know that style like mine is mighty rare. The young men don't bore me, the old ones adore me, 'cause I don't care. Dentro de un momento veremos en Así es Hollywood a Clifton Webb interpretando al rey de las marchas, John Philip Sousa. Las grandes fiestas en lugares elegantes siempre dan un toque especial a las caras famosas estilo Hollywood. La muchacha del trapecio rojo es Joan Collins, en el papel de Evelyn Nesbit, cuya belleza altera la vida de dos hombres. Su exnovio, el conocido arquitecto Stanford White, interpretado por Ray Milland, y su novio más reciente, el mundano Harry Thaw, interpretado por Farley Granger. Hombre imprevisible y de mal carácter, Thaw sospecha que su encantadora y joven novia recibe en secreto a Stanford White, y la noche del 25 de junio de 1906 los celos despiertan sus mejores instintos. ¿Y esto? Aunque en La muchacha del trapecio rojo se utilizan nombres verdaderos, en otras películas basadas en sucesos de primera página se cambian para proteger a los interesados, como en Impulso criminal, basada en el extravagante caso Leopold Loeb. Please, Artie, I'll do anything you say. Anything? Dean Stockwell y Bradford Dillman son dos jóvenes estudiantes universitarios que cometen el crimen del siglo en 1924, el brutal asesinato de un muchacho de 14 años. Yes, but together, Artie. Something perfect, something brilliant. The true test of the superior intellect, with every little detail worked out. And dangerous, really dangerous. That's the only way to be any fun. Yes. Ante la posibilidad de que sean condenados a muerte, sus acaudalados padres inician una famosa cruzada contra la pena capital. Orson Welles es el inteligente y persuasivo Clarence Darrow. Taken the world a long, long time to get to even where it is today. Your Honor, if you hang these boys, you turn back to the past. I'm pleading for the future. Not merely for these boys, but for all boys, for all the young. I'm pleading not for these two lives, but for life itself. For a time when we can learn to overcome hatred with love. When we can learn that all life is worth saving.
pleading for the future. In this court of law, I'm pleading for love. Condenados a cadena perpetua, Richard Loeb morirá en prisión. Después de 34 años, Nathan Leopold es puesto en libertad y se dedica de forma anónima a la investigación médica. Court stands in recess until 10 o'clock tomorrow morning. Si ha habido alguna época especialmente buena para los cineastas de Hollywood, fueron los locos años 20. Con la ley seca en plena vigencia, el mundo de Lampa se ve lleno de toda clase de gángsters. La vida de ninguno de ellos ha inspirado tantas películas como la del esquivo rey de Lampa del sempiterno Borsalino Blanco, el cara cortada de Chicago, Al Capone. What's wrong now? You guys just get off the boat or something? En La matanza del día de San Valentín lo interpreta Jason Am I Robards. the only guy around here knows what's going on in this town? Now let me give you some real facts. Una de las muchas cosas que va a tener que aprender el gran jefe es que ser el número uno puede resultar muy perjudicial para la salud. Darryl F. Zanuck fue, desde 1935 hasta 1953, el director de producción de la Fox. Fanático entusiasta de las biografías, el estudio explotó bajo su supervisión caras tan famosas como el rey de las marchas militares americanas, John Philip Sousa, interpretado por Clifton Webb con su acostumbrado estilo. Thank you, sir. That was very good. But what I really had in mind was something more like this. Would you care to try again? Un Henry Fonda muy joven interpreta al joven Lincoln, un auténtico y emocionante retrato de sus primeros años. Es una película que refleja la pasión de Zanuck por la autenticidad llevada al más mínimo detalle. Gentlemen and fellow citizens, I presume you all know who I am. I'm plain Abraham Lincoln. My politics are short and sweet, like the old woman's dance. I'm in favor of a national bank, of the internal improvement system, and high protective tariffs. These are my sentiments and political principles. En el papel del presidente Woodrow Wilson, Alexander Knox tiene una entrevista crucial con el embajador alemán de la que podría derivarse una guerra. President, sit down. Is your Kaiser so contemptuous of American military prowess? Does he think we're so weak and disunited just because we prefer peace to war that we will not fight in any circumstances? Or is he so drunk with power that he can't understand that such action will unite this nation as never before in its history? Mr. Lansing. Mr. President. You will hand His Excellency Count von Bernstorff his passports immediately. Good night, sir. Jane Froman, cálida y maravillosamente interpretada por Susan Hayward en el gran éxito musical de 1952, Con una canción en mi corazón.
Famosa estrella de la radio y de la canción, Jane Froman solamente hizo breves apariciones como actriz invitada en las primeras películas musicales. En 1943, tras haber quedado inválida en un accidente de aviación, inicia un difícil retorno utilizando una plataforma móvil con un soporte metálico que la mantiene en pie. Pero al cabo de un año, ya está de nuevo en el extranjero haciendo lo que más le apasiona, el papel de un valiente soldado. En 1950 volvería a Hollywood para grabar las canciones para esta película que tan maravillosamente finge cantar Susan Hayward. América es su gente. Y estas han sido personas que han compartido una fama única. Personas que han causado un enorme impacto sobre el público debido en parte a las películas basadas en sus vidas, pero principalmente a las grandes estrellas que han puesto sus rostros famosos al servicio de tantas biografías al estilo de Hollywood. Una famosa cruzada contra la pena capital. Orson Welles es el inteligente y persuasivo Clarence Darrow. Taken the world a long, long time to get to even where it is today. Your Honor, if you hang these boys, you turn back to the past. I'm pleading for the future. Not merely for these boys, but for all boys, for all the young. I'm pleading not for these two lives, but for life itself. For a time when we can learn to overcome hatred with love. When we can learn that all life is worth saving. And that mercy is the highest attribute of men. Yes, I'm pleading for the future. In this court of law. I'm pleading for love. Condenados a cadena perpetua, Richard Loeb morirá en prisión. Después de 34 años, Nathan Leopold es puesto en libertad y se dedica de forma anónima a la investigación médica. Court stands in recess until 10 o'clock tomorrow morning. Si ha habido alguna época especialmente buena para los cineastas de Hollywood, fueron los locos años 20. Con la ley seca en plena vigencia, el mundo de Lampa se ve lleno de toda clase de gángsters. La vida de ninguno de ellos ha inspirado tantas películas como la del esquivo rey de Lampa del sempiterno Borsalino Blanco, el cara cortada de Chicago, Al Capone. What's wrong now? You guys just get off the boat or something? En La matanza del día de San Valentín lo interpreta Jason Am I Roberts. the only guy around here knows what's going on in this town? Now let me give you some real facts. Una de las muchas cosas que va a tener que aprender el gran jefe es que ser el número uno puede resultar muy perjudicial para la salud. Darryl F. Zanuck fue, desde 1935 hasta 1953, el director de producción de la Fox. Fanático entusiasta de las biografías por la autenticidad llevada al más mínimo detalle. Gentlemen and fellow citizens, I presume you all know who I am. I'm plain Abraham Lincoln.
politics are short and sweet, like the old woman's dance. I'm in favor of a national bank, of the internal improvement system, and high protective tariffs. These are my sentiments and political principles. En el papel del presidente Woodrow Wilson, Alexander Knox tiene una entrevista crucial con el embajador alemán de la que podría derivarse una guerra. President, sit down. Is your Kaiser so contemptuous of American military prowess? Does he think we're so weak and disunited just because we prefer peace to war that we will not fight in any circumstances? Or is he so drunk with power that he can't understand that such action will unite this nation as never before in its history? Mr. Lansing. Mr. President. You will hand His Excellency Count von Bernstorff his passports immediately. Good night, sir. Jane Froman, cálida y maravillosamente interpretada por Susan Hayward en el gran éxito musical de 1952, Con una canción en mi corazón. Embrace me, my sweet embraceable you. Famosa estrella de la radio y de la canción, Jane Froman solamente hizo breves apariciones como actriz invitada en las primeras películas musicales. En 1943, tras haber quedado inválida en un accidente de aviación, inicia un difícil retorno utilizando una plataforma móvil con un soporte metálico que la mantiene en pie. Pero al cabo de un año, ya está de nuevo en el extranjero haciendo lo que más le apasiona: el papel de un valiente soldado. En 1950 volvería a Hollywood para grabar las canciones para esta película que tan maravillosamente finge cantar Susan Hayward. Would you care to try again? Un Henry Fonda muy joven interpreta al joven Lincoln, un auténtico y emocionante retrato de sus primeros años. Es una película que refleja la pasión de Zanuck por la autenticidad llevada al más mínimo detalle. Gentlemen and fellow citizens, I presume you all know who I am. I'm plain Abraham Lincoln. My politics are short and sweet, like the old woman's dance. I'm in favor of a national bank, of the internal improvement system, and high protective tariffs. These are my sentiments and political principles. En el papel del presidente Woodrow Wilson, Alexander Knox tiene una entrevista crucial con el embajador alemán de la que podría derivarse una guerra. President, sit down. Is your Kaiser so contemptuous of American military prowess? Does he think we're so weak and disunited just because we prefer peace to war that we will not fight in any circumstances? Or is he so drunk with power that he can't understand that such action will unite this nation as never before in its history? Mr. Lansing. Mr. President. You will hand His Excellency Count von Bernstorff his passports immediately. Good night, sir. Jane Froman, cálida y maravillosamente interpretada por Susan Hayward
en el gran éxito musical de 1952, Con una canción en mi corazón. Embrace me, my sweet embraceable you. Famosa estrella de la radio y de la canción, Jane Froman solamente hizo breves apariciones como actriz invitada en las primeras películas musicales. En 1943, tras haber quedado inválida en un accidente de aviación, inicia un difícil retorno utilizando una plataforma móvil con un soporte metálico que la mantiene en pie. Fugitivos, como los hermanos James. Jesse es Tyrone Power. Frank es Henry Fonda. O Henry Fonda es Wyatt Earp. Victor Mature es Doc Holliday. Gregory Peck es Jimmy Ringo. El hombre más espectacular del salvaje oeste, Buffalo Bill, interpretado por Joel McCrea. Especially the house and it's still moving. Dos hombres y un destino. Los malos favoritos de América son Paul Newman y Robert Redford. Just one guy. Don't you get sick of being right all the time? Todavía no sabemos si su leyenda terminará en la pequeña aldea de San Vicente, en Bolivia. Reloading. That's all I got. We're gonna run out unless we can get to that mule and get some more. I'll go. There's just no time for bravery, I'll let you. ¿Termina una leyenda? Eso jamás, amigos. El mundo del espectáculo también aporta su ración de caras famosas y llamativas en aquellos primeros tiempos. Wallace Beery, en el Gran Barnum, disfruta seduciendo al público. Su socio, el señor Bailey, es Adolphe Menjou. I'm sorry, it'll only be a moment. Can't make the exit sign any larger, Peachy. Covers the entire back wall now. Ain't there some other word for exit? Yes, egress, for example. What? Egress. E-G-R-E-S-S. I want to see the egress, too. Come on. All right. You and me should go into partnership together. Farnham and Walsh. No, that don't sound so good. That don't rhyme. Yeah, I've often wondered, what's your first name? Well, I don't like to tell it. It's a family secret. My first name is Bailey. Bailey! Bailey! That's it. Farnham and Bailey. That's right. Jacob, partner. You know, 100 years from now, people are liable to be talking about us. Farnham and Bailey, the greatest show on earth. Y luego tenemos a las damas. Ah, sí, las damas. Bendito. The time. Sir Thomas, Her Majesty wishes to know the time. Cuando Donna Meche protagonizó El Gran Milagro, el público adoptó un nuevo término coloquial para designar el teléfono, el ameche. I think I will speak into it after all. Sir Thomas, your watch is 2 minutes slow. Set it. Estas son películas que Hollywood ha creado basándose en la vida pública y privada de americanos famosos del pasado y del presente. Los productores son los primeros en admitir que se toman ciertas libertades con la historia. Pero después de todo, el objetivo fundamental es entretener. Vamos a dedicar los próximos minutos a ver alguna de esas caras famosas que nos ha dado el cine. Así es Hollywood. Biografías estilo Hollywood.
you know. Liar! Desde finales de los años 20, los excelentes medios de la 20th Century Fox han producido más películas basadas en la vida de americanos famosos que ningún otro estudio. Y aún siguen haciéndolo. En 1970, George Scott interpretó al duro y sincero general George S. Patton. Tanto él como la película obtuvieron un Oscar. Evening, General. I just got the weather report for tomorrow. More snow. There goes our air cover. Sir, we may have to pull up and wait for better weather. Brave men dying up there. I'm not going to wait, not an hour, not a minute. Trying to keep moving. Is that clear? We're going to attack all night. We're going to attack tomorrow morning.